Hola gente del canal Desdoblamiento Astral, hola gente del canal El Tarot de Sil, mi nombre es Andrés Bautista y pues el nombre de mi compañera aquí la conocen como Sil. Ella en su canal lee el tarot, yo en mi canal pues me encargo de la cuestión de las meditaciones, de la salida extracorporal. Estamos aquí los dos en una colaboración porque mi compañera aquí practica lo que es la psicometría y vamos a hablar al respecto. En el video anterior pues yo ya les había expuesto a ustedes más o menos sobre qué trataba la psicometría, pero obviamente se aprende más de una persona que está inmersa directamente en la práctica. Así que buenas tardes, Sil, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están todos? Un beso a tu público y mis dioses y mis queridas Gracias, diosas y dioses del canal del Tarot de Shield. Les mando un beso. gracias. Bueno, Sil, cuéntanos brevemente sobre la psicometría. ¿Qué es para ti la psicometría desde tu punto de vista? Para mí la psicometría es la habilidad de leer la historia de un objeto. Puede ser un objeto, puede ser una persona, puede ser un lugar. La psicometría trata de conectarnos con la frecuencia y la parte energética, con el campo energético del objeto o de la persona, de la prenda. Puede ser ropa, puede ser una casa, una hacienda, o simplemente objetos que pertenezcan a la persona. Aquí se trata de tener la habilidad de leer mediante el tacto, tocando las cosas, leer y ver la historia que cuenta el objeto en sí. Eso es lo que para mí significa la psicometría. Eso es lo que entiendo por. Ok, bueno, para mí también tiene sentido, digamos que en cierto aspecto, porque cuando uno practica el ver el aura, ¿no? De bien sea de seres vivos o inclusive me ha pasado que puedo llegar a percibir el aura de ciertos objetos. Entonces, cuando uno habla de ver el aura, habla de ver la energía, ¿no? De lo que es la esencia que tiene el objeto, la esencia que es invisible de pronto a los ojos de algunos seres humanos. En base a esto yo puedo decir que he visto a veces, podido ver no solo, pues obviamente, la obra de ciertos animales, inclusive de ciertas personas he visto, también de las plantas, pero también de ciertos objetos. Lo que no sabía a ciencia cierta era que los objetos guardaban una información, ¿no? Tengo Sí, entendido que entre más como que tú tengas una conexión de cierto tipo con un objeto en específico, un objeto que utilices mucho, como que ese objeto funciona como un almacenamiento de tus emociones y por ende puede guardar información tuya al respecto del objeto como tal. También estuve consultando y hay personas que, por ejemplo, ciertas personas que viven esta cuestión de la psicometría desde niños y no les gusta tener objetos de segunda, no comprar nada de segunda, porque pues los afecta porque ellos pueden sentir la vibra de todo lo que vivió la persona que tuvo ese objeto. Entonces no pueden adquirir un carro de segunda, un objeto de segunda, nada de eso, sino pues prácticamente todo nuevo. Y nada, sí, decirte, bueno, entiendo. Igual todos sabemos que todas las cosas se impregnan de energía, pero aquí vamos tu comentario que dijiste de que no comprar cosas de segunda. Sí, todas las personas, bueno, sabemos o debemos de saber que cuando uno compra ropa de segunda, objetos que pertenecieron a otras casas, los debemos de limpiar. Tiene ahí hay que limpiar ese campo energético que tiene cada objeto, porque obviamente, como tú dices, está cargado con las emociones de la persona, de la familia, esa alegría o tal vez esa tristeza o lo que haya pasado en el lugar, obviamente se impregna en ese objeto. Entonces, cuando yo lo traigo a mi casa, tengo que limpiar ese objeto con incienso, con cosas. Cada quien tendrá sus rituales de limpieza para algunos muebles o simplemente prendas. También me he dado cuenta que a las personas les regalan cosas y ellas dicen, bueno, es que yo no sé con qué intención se me regaló esa sí, prenda. también. Entonces, antes de ponértela, pues igual la pasas por el incienso, haces tu oración o cada quien tendrá su ritual especial para limpiar la prenda o el mueble que compre para poder eliminar más o menos la energía que está contenida en ese objeto o la intención que haya sido comprando el objeto también. También inclusive porque pues bien se sabe, digamos, dentro de la rama también del ocultismo, porque pues a nivel espiritual como todo va unido con todo.
dentro de la cuestión de pronto de la magia, de la hechicería, también dentro de esos regalos de detalles, así el objeto esté nuevo, se puede aplicar una energía con una intención hacia la persona. Eso se llaman son como regalos que tienen su energía camuflada. Y muchas veces uno recibe regalos y se confía y así esté nuevo, ay, muchas gracias, tan lindo, pero uno nunca sabe la intención de la persona o si tiene hipocresía o si rezó el objeto y de pronto sin quererlo uno le empieza a ir mal de un momento a otro. Y es que hasta con un simple detalle de eso ya, sin que uno, no todo tiene que ser comestible, ni pelos, ni fotos, ni prendas, sino también con un detalle que le hagan a uno, desde que uno tenga ese objeto en su cuarto o lo porte, esa energía empieza a afectarlo a uno. Sí, claro, porque aquí estamos manejando la intención que yo le pongo al objeto, por lo tanto, mi energía negativa que tengo en ese momento al odiar a la persona, estoy impregnando la prenda o lo que yo tenga en las manos de esa energía. Entonces, sí es importante limpiar las cosas. Es Ok, cierto eso que dices. ok. Bueno, Sil, cuéntanos, respecto a esta habilidad que es la psicometría, ¿cualquier persona puede practicar esta habilidad? Sí, claro, ¿Desarrollarla? los seres Desde humanos, cero, así sí, no lo sepa podemos nada, nada. desarrollar todo el mundo, todos los seres humanos poseemos una sensibilidad que va más allá de lo que nosotros creemos. Pero todas las personas somos psíquicas, ¿sí? Podemos vivir experiencias fuera de lo cotidiano. Entonces, si pensamos un poco, todo el tiempo tenemos conexión con los lenguajes del universo, como yo le llamo en el canal. Puede ser que se te aparezca la libélula, puede ser que se te aparezca la lechuza, puedes tener sueños también. Hay muchas personas que tienen sueños y se les revelan cosas en los sueños. Se puede caer un día un libro especial que te tropieces y se abre en una página especial y lo lees y es el mensaje que tú necesitabas para entender una acción que tú deberías de tener. Entonces, los mensajes del universo están, pero a veces la gente no presta atención o no desarrolla sus sentidos para poder absorber y entender, porque los mensajes están ahí para guiarnos de la manera correcta, donde debemos de regresar al camino adecuado, vamos a decir, porque a veces nos perdemos, no entendemos cómo debemos regresar y en esa pérdida pues en realidad perdemos tiempo. En vez de ir a hacer lo que vinimos a hacer, que es nuestra misión, nos desviamos. Entonces, las señales, perdón, que tenemos en el universo, yo creo que son importantes porque cuánta gente no ha pasado por un problema en su vida o por una situación y sueña algo y encuentra la respuesta. O va y escucha la radio en la mañana y tiene, o en la noche, a la hora que sea, y encuentra inmediatamente, le ayuda, porque fue en el momento específico que él necesitaba, él estaba listo en ese momento para recibir el mensaje, que yo creo que es lo que importa. Cuando tú estés listo, vas a recibir el mensaje, no cuando tú quieres recibirlo. Eso también es importante, es cuando tú estás listo para recibir el mensaje. Excelente, sí. Sí me ha pasado que en ocasiones, eh, bueno, he vivido hartas experiencias a nivel onírico, es decir, a nivel de los sueños, de las premoniciones, de las salidas extracorporales, que muchas veces lo que tú dices, la información no llega a uno siempre cuando uno quiere, sino cuando le toca y cuando no es el momento, ni por más tácticas que utilice uno, ni siquiera lo dejan adquirir, no se le permite tener acceso a la información como tal. Hay veces que sí, a esto viene ese refrán que dice que pues, las casualidades no existen, ¿no? Todo tiene una causa. Muchas veces uno se encuentra con una persona en un momento inesperado y uno, uy, qué casualidad verlo acá, pero pues de pronto de ahí nace algo, un proyecto, yo qué sé. Entonces son cosas que igualmente me ha pasado últimamente con la cuestión de la numerología cuando a veces uno no sé en qué está pensando, necesita una respuesta, algún tipo y mira uno algún sitio y ¡prum! Casualmente tres números iguales o dos números consecutivos no es psicosis, sino que vuelves a mirar la hora, vuelves a mirar la pantalla dentro de media hora, dentro de 2 horas y casualmente otra vez el mismo número y el mismo número y no suele aparecer solo en la hora, sino que te aparece en una página, te aparece
en el número de un bus, en la placa de un carro, entonces, como que son señales, como tú dices, que le están mandando a uno y que uno cuando es inconsciente, pues, o cuando es, digamos que, cuando tiene No tiene esa desinformación o apertura de conciencia. ignorancia en el tema, las deja pasar. Allá. Entonces, en base a esto, lo que hablábamos, ¿no? Independientemente de los cinco sentidos que tiene la persona, obviamente tenemos otros sentidos de índole extrasensorial y de pronto estos sentidos cuando se van despertando nos ayudan a poder percibir de una manera más fácil lo que ocurre en nuestro alrededor. Entonces, en base a esto, los cinco sentidos influyen en esto de la psicometría. ¿Cómo influyen estos sentidos? Bueno, la mayoría de nosotros, como nos han enseñado en la escuela, nos han dicho que tenemos 5 sentidos, ¿no? El oído, el gusto, el tacto, el olfato y la vista. Sí. Pero cuando uno va creciendo, va adquiriendo 2 sentidos más. Para mí serían 7 sentidos. Entonces, aquí yo creo que agregaría el sentido común y el sentido intuitivo. Entonces, para hacer una diferencia del sentido común, a mí me parecería que el sentido común es cuando tú utilizas y englobas tus 5 sentidos de manera, eh, vamos a decir, que los practicas, le sacas jugo a tus 5 sentidos. Entonces, ahí es cuando el sentido intuitivo entra, que es el sentido intuitivo te va a ayudar a reconocer hasta dónde pueden llevarte tus 7 sentidos, porque ya los has trabajado. Entonces, para mí es importante, porque las personas, obviamente como tú, que tienes en tu canal viajes astrales, desdoblamientos, es muy importante que la gente entienda que no de la noche a la mañana uno se va a acostar, va a oír una meditación que tienes en el canal, que por cierto son fantásticas, este, Gracias. no de nada, va a acostarse y va a ponerse el audífono, sí, el auricular para oír tu meditación, e inmediatamente va a irse a viajar. O sea, no. A eso me refiero con los 7 sentidos. Si tú no trabajas tus 5 sentidos y los enseñas de verdad a escuchar, a oler, porque hay muchas habilidades clarividentes, muchas experiencias extrasensoriales. Unos tocamos cosas, pero hay otros que huelen, otros que escuchan, pero no ven, ¿sí? Otros que ven, pero no escuchan, otros que escriben, otros que dibujan. Entonces, eso es ponerte a trabajar tus 5 sentidos. Ahí armas el sentido común y una vez que hayas armado el sentido común, ahí es donde te sale el sentido intuitivo, ¿sí? Que te ayuda a reconocer hasta dónde es el límite de tu combinación de sentidos, hasta dónde puede llegar tu cuerpo, ¿sí? Se trata de explorar más allá de los límites de nuestras posibilidades. Ok. Em, bueno, respecto a esto, sí tienes razón cuando dices que con este audio uno no va a salir de la noche a la mañana, inclusive en el canal. Tengo un curso completo que son 8 clases, cada clase de 1 hora para la salida extracorporal. Y Sí, tienes razón, fantástico. y ya le he dicho a las personas que desafortunadamente, no sé si decirlo así, mucha gente llega, dice, ah, leí las instrucciones, oí el video y te reprochan o lo dejan en los comentarios, ah, esto no sirve para una, no me sirvió porque como no, como si es para No, clarividencia, como si es no para habilité clariaudiencia, mis si es cinco para salir, sentidos, si no no, si no les entendí. sirva, si no les sirve en un día que lo usaron, en 2, 3 días, dicen esto no sirve. Y es donde yo les digo, no, venga, primero miren el curso, porque el curso lo que tú dices, en el curso se enseña a percibir momento a momento, minuto a minuto, inclusive hay clases en las que les digo la importancia de cuando uno se está bañando, aprender a sentir cómo le cae el agua, cuando uno camina, cómo se sienten los pies, cómo se siente el peso del cuerpo, cuando come, Así cuando es. mastica, cuando ingiere. Todo eso es importante porque realmente empieza a usar realmente y a intensificar cada uno de esos sentidos. Es sumamente importante dentro del desarrollo de las habilidades extrasensoriales esta cuestión de los sentidos. Así que muchas gracias por esa aclaración. Ya que hablamos que obviamente como los objetos tienen una energía y que nosotros somos quienes impregnan los objetos de esa energía, entonces hablamos de que los objetos contienen una información, ¿no? Cuando contienen una información, pues tienen historias que contar los objetos, ¿verdad? ¿Qué tipos de historias podemos encontrar en los objetos grabadas?
Bueno, ¿qué tipos de historias podemos encontrar? A mi parecer, por mi experiencia personal, podemos encontrar dos. Yo lo catalogué en objetos personales, ¿sí? Que solamente una sola persona haya utilizado. Y la segunda sería ver el conjunto. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Si a mí me dan una prenda perteneciente a una persona, va a ser un objeto en especial. La historia que se va a ver en el objeto va a ser solamente la de una sola persona y las emociones que tiene esa prenda, qué pasó con esa prenda, ¿sí? Y la segunda, entonces sería la historia en conjunto de varias personas, vamos a decir, al tocar una pared de una hacienda. La historia de esa hacienda, porque todos pasaron por esa casa, hubo muchas personas, muchos olores, muchos gritos, muchas alegrías, muchas fiestas. Entonces, eso yo lo compararía así, más bien te lo respondería así en dos cosas. Una, el objeto por persona, con la historia de la persona, y dos, al tocar las casas, los lugares que involucran Un conjunto muchas de información. historias de varias personas. Exacto. Ok. Esto, bueno, creo que ahí al respecto, bueno, ahorita pues estábamos comentando antes de iniciar, ¿no? Que me pasó en una ocasión una cuestión con un cuchillo, pero lo contaremos al final de la última pregunta, hablaremos al respecto, que es mi socialización de este punto del número 4. Vamos por la quinta pregunta. ¿La psicometría solo se refiere al pasado o qué? ¿En qué tiempo hablamos de psicometría? Porque bien sabemos que cuando hablamos de experiencias extrasensoriales, el tiempo básicamente en esas dimensiones no existe, el tiempo es un invento del ser humano. Entonces, cuando hablamos de psicometría, hablamos solo en pasado, porque si tú lees información de alguien, por ejemplo, esta chaqueta que me la regalaron, y él era de otra persona, y estoy sabiendo cómo le fue a esa persona en su vida, si se deprimía, si le pasó un accidente, supongo que ese tipo de cosas ves, pero ¿cómo se supone que uno puede ver hacia el futuro? ¿Se puede? ¿Es posible? Pues se podría, pero en realidad ahí dependería de las habilidades que uno tenga. Si uno, como decíamos en la pregunta anterior, cada persona, según haya trabajado sus 7 sentidos, estábamos hablando que hay varios tipos de evidencia. Unos tienen clarividencia, otros escriben, otros dibujan, otros escuchan. Entonces, aquí, las personas que tenemos la habilidad de tocar cosas y ver la historia, obviamente se ve la historia del objeto, ¿sí? Pero no es que me pasen a mí una película y yo me siente con la prenda de la persona y empiece yo a ver una película y de principio a fin. No. Cuando tú entras en contacto con la prenda, sientes primero, empiezas a despertar tus sentidos, el olfato, tienes que oler, tienes que oír, tienes que involucrarte en la historia, absorber la historia. Por lo tanto, yo creo que la psicometría sí abarcaría solamente la parte de leer la historia pasada. Ahora, si yo quisiera, y hasta el presente de la prenda, hasta ahí podríamos llegar con la habilidad de la psicometría por medio del tacto. Pero si tú aparte de la psicometría has desarrollado otras habilidades y tienes videncia, tienes clarividencia, entonces haces a un lado la prenda, te quedas con las imágenes que has visto y entonces activas tu videncia hacia el futuro. En realidad las prendas y las haciendas, los lugares, nos van a contar la historia, qué pasó en ese lugar, mas no me van a decir, cuando yo termine de tocar la prenda o la pared, retire mi mano de ese objeto, hasta ahí yo voy a llegar al presente de la prenda, mas no a ver el futuro. Eso sería como hacer una conclusión de la historia que a mí se me mostró, porque son imágenes, a veces tienes olores, a veces puedes ver y puedes sentir la historia que tú estuviste, pero no es una historia de película, son imágenes que aparecen en tu cabeza, tú las tienes que armar, las tienes que entender, pero para ver el futuro de la prenda, yo creo que tendríamos que ocupar a otra persona o la misma persona si tiene otra capacidad que sea evidencia.
Entonces sí, yo creo que se podía ver el futuro, dónde está la persona o algo, pero así tal cual por el tacto con la psicoscopía, porque ahorita le cambiaron el nombre en estos tiempos y se le pusieron psicoscopía en vez de psicometría, pero bueno, es lo mismo. Entonces, yo creo que por el tacto podemos ver la historia, el pasado, hasta el presente de la prenda, nada más. Y si tú tienes otra capacidad, pues podrás ver más allá. No entiendo. ¿Cómo se activa el sentido intuitivo? ¿Cómo se activa el sentido intuitivo? Bueno, yo creo que lo podríamos activar primero haciendo ejercicios de respiración y como dices tú, cada día despertarnos. No sé si alguien ha experimentado que cuando se despierta en la cama, ¿sí? Cuando primero abres los ojos, antes de saltar de la cama como desesperado, ¿sí? Es seguir acostado y respirar y ver cómo entras en tu cuerpo de nuevo, cómo de verdad abriste los ojos. O sea, poner atención a ese pedacito de tiempo cuando tú abriste los ojos. En vez de sacar la sábana y la cobija y salir volando a lavarte los dientes o a preparar el café desesperada, puedes tomarte un momento, porque no toma un segundo, ¿sí? Podrías experimentar sensaciones en tu cuerpo, donde podrías darte cuenta cómo puedes activar todos tus sentidos. Entonces, para activar el sentido intuitivo, primero tendríamos que poner en práctica cada uno de los sentidos, como tú dijiste, al bañarse, sentir el agua, escuchar, aprender a escuchar. Hay muchos mensajes afuera que nadie escucha porque están tan ocupados en su vida caótica que no prestan tantita atención a muchas cosas al alrededor, ¿no? Entonces, yo creo que primero sería prestar atención a tus sentidos y después ponerte a respirar, aprender a respirar, como tú tienes en tu canal ahí esos videos que dices del taller para que uno tienes las lecciones, porque son varios videos, donde preparas a la gente una por una los pasos para que puedan ellos adquirir ese, vamos a decir, esa habilidad, ese De conocimiento, pero para eso hay que autoobservarse minuto a practicar. minuto. Exacto, pero sin práctica no hay, como dices tú en los comentarios de tu video, me senté, me puse la música y no sentí nada, no sirve para nada. Bueno, entonces yo te contestaría es que no estás listo entonces Ujú. para que sientas nada. No es de que no hayas sentido nada, simplemente tú no estás preparado para sentir eso. Entonces tienes que esperar, prepararte y luego otra vez en el momento indicado se te dará el aprendizaje, ¿no? Entonces regresarás al canal a probarlo de nuevo, porque ahora sí estás listo. Pero ese tipo de comentarios, pues sí, es que si es para todo es muy fácil comentar que no sirve, pero cuando uno lo hace bien y lo quiere hacer bien y desarrolla sus 5 sentidos y aumenta los otros 2, entonces yo creo que no había ningún problema. Tú me recomendaste cuando nos conocimos tus audios perfectamente, el audio que me mandaste, yo lo puse toda la noche. Para mí me pareció fantástico. Sí, para mí, como para muchas personas que trabajamos las habilidades, creo que va a ser fantástico. Entonces, para una persona que no ha hecho nada, no tiene el entendimiento de ni siquiera cómo yo voy a oler, cómo yo voy a ver, entonces cómo va a acostarse a tener una meditación sin antes haber descubierto sus propios sentidos, que ni siquiera los conoce. Entonces, si no conoce sus sentidos, menos va a conocer tu audio. Sí, es muy lógico. Claro, sino más a mí a nivel personal. Yo tenía experiencias desde niño, pero ya cuando uno anda muy sumergido, bueno, en la etapa de adolescencia que andaba muy sumergido en el mundo mundano como tal, ya yo ni siquiera soñaba, yo no soñaba. Mira, yo soñaba una vez al mes o una vez cada 2 meses, no más. Fue cuando empecé a leer y a practicar, ¿no? A practicar pues la lectura me llevaba a la práctica, me ponía a practicar, ahí empecé a soñar casi que todos los días y no me bastó más de 15 días, pero eso sí, disciplinado y no tienen que andar uno como un bobo distraído, porque es que cuando uno se pone de pronto a observarse todo el tiempo, si está en el trabajo no se puede concentrar y demás, es darse al menos media hora en el día. Y obviamente ya cuando uno lo va practicando, ya aprende a combinar esa cuestión de autoobservarse, la aprende a combinar con sus labores diarias.
porque en principio llega a ser difícil uno estar o me concentro acá adentro o me concentro en lo que estoy haciendo afuera. Pero todo es cuestión de costumbre y nosotros somos animalitos de costumbres. Uno con el tiempo va asimilando y encajando lo uno con lo otro y se va acostumbrando. Y esas habilidades se van despertando. Tienes toda la razón. Mira que al canal llegaba gente que ni siquiera soñaba, ni siquiera soñaban. Y desde que empezaron a hacer el curso con las solo tres primeras clases, que la primera era sobre los egos, la segunda era sobre la autoobservación, lo que estamos hablando, y la tercera era sobre una meditación básica. Y ya con eso ya comenzaban a soñar todos los días. Hay gente, obviamente, que hay audios, hay personas más sensibles que otras. Por ende, hay personas que un audio les puede servir de una sola, sin necesidad de ponerse a hacer cursos de nada, puede que les sirva de una. Y hay gente que ni siquiera haciendo cursos completos. Porque desafortunadamente todos, a pesar de que se supone que todos los seres humanos tenemos la capacidad de desarrollarnos extrasensorialmente, a la hora de seguirlo, me he dado cuenta que hay personas, o es que no tienen la disciplina para hacerlo constantemente, o hay personas que son muy pocas las que realmente no desarrollan una habilidad, ni por más que lean, ni por más que practiquen, ni por más que... Pero comúnmente con las personas que más he llegado a socializar, que sí se ponen a la tarea de hacer las cosas como son al día, que si hoy le toca una meditación, que si el otro día le toca autoobservarse, que si el otro día le toca la práctica que sea, por lo menos creo que el 85% de las personas que han llegado al canal han logrado salir del cuerpo. El otro 15, yo diría que el otro 10% son ese tipo de personas que llegan y unos les sirve y el otro 5 no, no sirven para nada. Pues no a Sí, nivel claro. extrasensorial. Es que, Desafortunadamente creo que es cuestión también del nivel evolutivo que tiene la persona. Y entre más como que, entre más cerrado esté, más le cuesta destapar sus habilidades y abrir esos otros sentidos. Por eso es que unos se demoran más que otros, porque unos están más dormidos que otras personas. así es. Inclusive A de eso ahorita que nacimiento. dijiste dormidos, Sí, pues me es la manera en acuerdo que que, digo, es que me dormidos. acuerdo que cuando vine a México y entré para la universidad, me regresaron un año, bueno, por la cuestión de la historia de México, pero ese no era el tema. El tema que era de ahorita lo que tú dijiste que están dormidos es que tenía un maestro de historia universal que cada que llegaba al salón, decía buenas noches, y buenas noches, y buenas noches. Todas las veces que teníamos clases con él de historia universal, decía buenas noches. Y yo dije, bueno, pero ¿por qué dice buenas noches si la clase es a las 7 de la mañana, no? Entonces un día lo paré en el pasillo y le dije, profesor, tengo una curiosidad. Usted siempre dice buenas noches, pero es de día. Digo, ¿usted lo hace a propósito o tiene algún fin? Entonces él me contestó muy, vamos a decir, muy seriamente y me dijo, bueno, es que igual todos estamos dormidos. En su momento no entendí, pero conforme fui creciendo, es cierto eso que dices, hay gente que sí, buenas noches, Sí. Todo depende buenas noches. concluimos en Así que vea 1000 audios tuyos o sí, haga 1000 cosas, no va a despertar nada porque está dormido, es todo cierto. depende del nivel de inconsciencia con el que nazca la persona. Pero sí me atrevo a decir que te lo juro, que hay gente que trabaja y que se pone disciplinada y con solo que unos 20 días, un mes de disciplina siguiendo ciertas prácticas diarias, logran algo. Así sea un sueño lúcido, una premonición, ver el aura de algo, una visión, Sí, algo logran porque eso sí, en todos es diferente. Todos podemos despertar algo distinto. A mí lo de la sí, telequinesis no se me dio una vez, solo moví y practiqué hartos días, pero se me dieron más otras cosas. Entonces todos somos diferentes, ¿no? Hay personas que son videntes, yo conozco personas que son videntes, pero que no pueden salir del cuerpo. ¿Sí me hago claro, entender? Entonces, obviamente unos somos más susceptibles que otros y como que cada uno viene, su cuerpo energético viene adecuado para percibir más unas cosas que otras. sí, Entonces uno así tiene es. que aprender a identificar en esto para saber por qué camino irse. Bueno, Sil, cuéntanos ahora de la cuestión práctica. ¿Tú qué anécdotas has tenido al respecto de esto?
¿Qué objeto has Este, tocado y dices, por ejemplo, como agarras los boxers de tu marido y ¿quién estuvo ayer? no, eso no, Mentiras. no, eso jamás haría. No, no, nunca se me pasó por la cabeza hacer eso. Pero no, en cuestiones de experiencia, no, con boxer no he experimentado nada aún, pero, este, tengo una amiga que estábamos en su casa, teníamos una reunión, entonces, abrió su monedero y le faltaba dinero. Entonces me dijo, oye, es que ayer yo me fui a una fiesta y dejé mi maleta en el sillón de la sala y ahora que íbamos a ir a comprar, porque íbamos a salir a comprar las cosas para la fiesta, le faltaba dinero. Entonces me dijo, ay, por favor, ¿no puedes ver quién me agarró el dinero? Le dije, sí, ok. Entonces me senté en el sillón, obviamente agarré el monedero, pues me concentré, estuve ahí un ratito, como unos 10 minutos, y entonces había visto que era la reunión que ella tuvo el día anterior. Ella se había parado del sillón a irse a servir pastel cuando veo que abre la maleta y saca el monedero una prima que era pequeña. Y entonces saca el dinero y sacó obviamente el billete fuerte y dejó la moneda más pequeña y cerró y dejó la bolsa abierta. Ella regresa, pero no se da cuenta que la bolsa estaba abierta. Ella pensó que la dejó así. Entonces, ya cuando terminé de tocar el monedero, le dije, mira, la persona era así con el cabello largo, era una muchacha joven, chiquita, fue la que cuando tú saliste, porque te vi sirviéndote el pastel de espaldas, ella se sentó, abrió la maleta y tú todavía le dije, regresaste a ver tu maleta, pero estaba abierta y no te diste cuenta. Y me dijo, ah, ya sé quién es. Entonces fuimos a comprar y todo. Bueno, esa fue una experiencia, pero he tenido muchas. Yo trabajaba en la radio aquí en México en un programa que se llamaba La Mano Peluda. Era un programa de historias en la noche. Creo que lo veía bastante en América Latina porque sí le hablaban, teníamos mensajes también de Colombia, de Argentina, personas que lo veían, lo escuchaban, perdón. Entonces, en ese programa teníamos salidas, vamos a decir que grabábamos y se pasaban al aire después, obviamente con la edición, la música y todo lo demás, ¿no? Y ahí íbamos a las casas con un equipo, vamos a decir, la cabeza del equipo, y dos personas más, que éramos yo y otra persona que era vidente, ¿no? Entonces íbamos a las casas y en una ocasión me acuerdo que esa fue mi primera ocasión, que nunca había yo visto eso. Entonces a mí, pues obviamente se me mandaba a tocar las paredes a ver qué había pasado en la casa y si la historia de la señora. Mientras la vidente estaba con la señora en la sala conversando con ella. Entonces yo tocando las paredes y ellos ahí en la sala y de repente la señora, pues empezó a hacer ruidos extraños, sacándonos pues de contexto porque estábamos todos conversando, pasándonos información y ella empezó a retorcerse en el sillón, ¿no? Entonces, bueno, pues procedimos rápido a amarrarla, ¿no? Bueno, la cabeza del equipo es lo que decidió que teníamos que amarrarla en la silla. Y cuando me vengo dando en cuenta, estábamos participando que no se nos avisó, bueno, vamos a decir tal cual, qué cosa íbamos a hacer. Se reventó en ese momento, yo creo, porque yo siempre creo que las entidades, como dices tú, y estoy de acuerdo, no tenemos muchos planos que aunque no los veamos, no quiere decir que no están aquí. Entonces, en el momento, yo he visto que los seres de bajo astral o de mala vibración o de baja vibración, como todo el mundo le quiera llamar, se acercan siempre cuando ven canales o ven puertas. Y entonces, bueno, la señora se puso muy mal, muy mal, muy mal, horrible. Esa historia fue espantosa. En el momento que yo, no sé qué me dijo el jefe que hiciera, entonces me paso enfrente de la silla de la señora
Y ella con una voz horrible me dijo, es que ven acá y hazme, escúchame. Entonces yo me pasé, o sea, le presté atención, que fue mi error, no, yo no había visto ese tipo de cosas de posesión y eso no lo había experimentado. Tampoco se me dijo que eso iba a suceder, pasó por alguna razón. Cuando yo le hago caso a la señora, con su voz horrible, me dijo que yo me iba a quedar sola y mi mamá iba a morir. Entonces le presté mucha atención a lo que ella estaba hablando, pero con voz de hombre. En ese momento se da cuenta el jefe y viene corriendo y me empuja. Me dice, quítate, no lo escuches. Entonces dije, bueno, es que a mí me sacó, nunca había escuchado a través de otra persona ese tipo de comportamiento y me pegó mucho el mensaje que ella me dijo. Entonces esa es otra historia. Y en el canal fuimos, digo, en la radio fuimos a muchos lugares, fuimos a haciendas, también yo fui separada, invitada, vamos a decir, por otras familias a ver haciendas viejas, porque aquí en México, en los estados, vamos a decir, no sé, allá en Colombia, como se diga, fuera de la ciudad, hay otros que aquí se llaman estados. Entonces fuimos a varios estados a que la señora necesitaba saber qué le había pasado a la casa o a algún familiar de la casa, qué pasó. Entonces a esas invitaciones de las familias, sí, sí fue. Y pues sí, tengo muchas experiencias, pero en realidad la que sí me descontroló cuando estaba yo en otra cosa fue la de la señora con su voz espantosa. Entonces, sí, eso fue lo que me puso los pelos de punta. Nunca había sentido tan cerca una energía que me puso los pelos de punta y hablando así muy vamos a decir, con esa voz como de caverna, gutural, Cultural. siendo eso, ajá, pero me dijo cosas específicas que ahora que pasaron, fíjate, porque el año pasado murió mi mamá. Entonces, como él, bueno, él, me refiero a él porque la voz era masculina, muy grave, las cosas que él me dijo en ese pedacito de momento, pues sí me pasó así como él dijo, ¿no? Entonces sí me quedé, dije, wow, Sí te nunca lo impactó vi. en la mente, ahí quedó como... Sí, me quedó así porque pasó con mi mamá y recién el año que ha pasado, entonces haciendo memoria de esa parte, lo que él dijo, pues sí, 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 y como digo, Sí sí tenía es, su razón en algo, ¿o no? tenía que, Que sí tenía razón, o sea, que sí fue ah, acertado de cierta manera. sí, porque me dijo cosas privadas. Vamos a decir que estuve como 60 segundos mientras me habló, porque yo dejé de tocar la pared y fui. Cuando pasé enfrente de ti, así, vamos a decir, ahí fue cuando él empezó a hacer esa voz gutural muy varonil, muy grave, y me empezó a decir muchas cosas privadas, ¿sí? Que nada más yo sabía, ni siquiera el equipo, eran mis cosas personales. Entonces, en ese momento pues me quedo oyendo, no entendí nada, claro, hasta que llegó el maestro, me empujó y me dijo, no estés escuchando, no prestes atención. Entonces, pues sí, fui aprendiendo conforme pasaba los programas y teníamos esa serie de personas poseídas, entonces, pues sí, sí, era así como, pues empecé a practicar, dije, no, no me voy a ir, o sea, yo me quedé a practicar porque quería y me interesaba, porque nunca sabes en tu vida cuándo lo vas a ocupar. Entonces, si tenía la oportunidad de estar con esas personas en ese momento, claro que absorbí toda la información y aprendí cómo hacerlo también. Entonces, sí, en base a mis experiencias, sí fueron de tocar casas y encontrar dinero, y está bien, pero mis experiencias más fuertes, pues yo creo que han sido eso, las posesiones. Ok, sí. Yo experiencias he tenido pues extracorporales, de premoniciones, inclusive extrasensoriales estando así despierto, pero que tengan que ver con la cuestión de la psicometría, solo una, pero pues no al nivel de obtener la información del objeto total, no, para nada, sino fue una ocasión en la que vivía en un apartamento con mi madre y el esposo de ella en ese entonces, y en un momento a otro iba a sembrar unas matas,
5 maticas en una matera. Entonces la matera no tenía tierra. Yo salí y enfrente del apartamento había un jardín. Y el jardín, pues obviamente habían matas, había tierra. Entonces yo salí ahí a coger tierra para echarle a la matera y poder sembrar las semillas. Y cuando yo salgo y cojo la tierra, empecé a sacar tierra y a echar en la matera. Y, y encontré un cuchillo chiquitico, como de esta medida más o menos. Una Y daga. una daga, sí, y el mango, eso sí era bien bonito, era, parecía como, no sé, sacado por allá un tesoro de piratas, pero bien chiquito, y el mango era como en oro y el resto, lo que era la hoja, era como en plata. Yo lo vi y me pareció pues como bonito, o sea, el ojo me pareció bonito y yo dije, pues esto que hace aquí enterrado lleno de tierra, entonces dije, voy a ir para verlo bien, me entré con la materia, la terminé de llenar de tierra, fui y la dejé donde tenía que estar y me fui al baño con eso y lo empecé a lavar. Y cuando lo empecé a lavar, a lavar, a lavar y a lavar bien, pues supongo que lavándolo yo lo estaba frotando, no sé, al Sí, lavarlo, exacto. lo estaba frotando Como la lámpara mágica de como Aladino, una así. lámpara, Para literal. que te mostrara la Lo historia. estaba frotando y cuando lo froto, sí, sentí una energía repútrida, inmunda, inmunda, inmunda. Y o sea, uno cuando aprende a conocerse, no sé, yo aprendiendo a conocerme a mí mismo, ya sé que las sensaciones buenas las siento acá y las malas las siento aquí más abajo, casi en el estómago. Sí, La sentí re fea, 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 pero como si me inundara una energía negra todo el estómago. O sea, yo no sé, pero era como si co- algo picho tenía eso detrás. O a alguien le habían hecho brujería y por eso estaba ahí enterrado, o a alguien habían apuñalado con eso, no sé qué vaina, pero su historia fea tenía. Yo no te puedo decir fue tal cosa, fue tal otra, porque no percibí la historia como tal. No, solo percibí fue la energía tan picha, a tal punto que me dio mucho miedo. Lo boté en ese entonces, lo tiré así sobre la lavamanos y me eché la bendición y fui, lo saqué otra vez, lo tiré a la basura y luego llegué a bañarme las manos con jabón por completo, me las bañé como unas 7 veces y luego me puse a orar. Jamás me había pasado eso, claro. me Te voy a había leído interrumpir hace un momento poco. para que veas cómo inmediatamente tu cuerpo reaccionó a la ¿Sí? energía y te mandó a lavar y a Las orar. manos. O sea, sí Y en ese tenemos esa entonces yo no tenía capacidad de conocimiento, entendimiento. claro, y créeme que en ese entonces yo ya había leído sobre el desdoblamiento y ya practicaba la celeste corporal, pero en ese entonces yo no tenía ni idea ni de la brujería, ni de los entierros, o sea, no sabía tanto como de pronto ahora sí un poco más que en ese entonces, ¿me hago entender? Entonces, pues no Sí, era porque estaba normal que yo chiquito. dijera, ah, no, es que cuando uno toca un objeto y está impregnado de la energía, pues porque yo no tenía conocimiento alguno, fue algo Claro, intuitivo que lo sentí y dije, uy, lo boté y me eché la bendición. Fue algo que no lo hice porque ya lo supiera, sino 100% intuitivo. Entonces sí me claro. consta que los objetos guardan una energía, sí, una energía que pues uno No, no y sabe. también la memoria del cuerpo que sabe cómo defenderse. Inmediatamente sentiste la energía y el cuerpo inmediatamente te mandó a purificar, a lavar. Hay Vaya que uno a saber lavarte. qué sería, porque tú cuando Claro. dijiste que la lámpara de la Aladino, pues hasta, no sé, vaya uno a saber si no algún espíritu no saldría ahí o qué vaina, pero yo lo sentí inmundo, inmundo, inmundo. Es que se me pararon los vellos de las piernas de todo lado y boté eso de una y después antes lo cogí así, lo saqué rapidísimo y llegué y me puse a rezar un par de credos y ya como que me sentí mejor. Y desde ahí dije, no vuelvo a tocar algo así que vea raro y por más bonito que sea y que no, o sea, que no, no sé. Pues que no Sí, sepa de dónde proviene o qué, y aún así uno sepa, pues hay que tener desconfianza también. sí, o agarrar las cosas. Muchas veces se dice, cuando tú vas, por ejemplo, a cementerios o cosas, aquí en México se acostumbra mucho a hacer trabajos en cementerios, enterrar personas en la tierra del cementerio, en las tumbas, arrojar trabajos de magia negra, vudú y esas cosas. Pero cuando uno va y no se te vaya a ocurrir agarrarlo o a la gente que nos está viendo si encuentra eso, No, si se jamás, está ahí, claro, jamás, uno lo siempre tiene que no se dejar agarra quietito. nunca con el tacto las cosas que no conocemos o cualquier trabajo no se haga, se debe de agarrar con una bolsa, con algo que proteja la mano, no y tener el contacto de mi mano especial con el objeto, porque va a pasar lo mismo, o absorbes la energía que estaba ahí tirada
Sí, eso es importante. Si vas a agarrar cosas o te encuentras cosas que tú no has visto, agarrarlo con uno, o bolsa, trapo, para cubrir tu energía que no entre en contacto con las cosas, como dices tú, putridas. Sí, sí, porque así se siente la energía, se siente inmunda. Sí, Y bueno, gente de los dos canales, del canal del Tarot de Sil y del canal de Desdoblamiento Astral, espero que les haya gustado este video. Queríamos exponerle pues más, de exponerles, sobre todo Sil, que es la que tiene esta habilidad de la psicometría. Queremos también hacerles como este video está en estos momentos en el canal de Sil, entonces pues hacerles la invitación a mi canal, también de pronto si lo ven desde algún link de mi canal, entonces hacerles la invitación al canal del Tarot de Sil, que yo literalmente pasé por ahí, por ese canal, por casualidad buscando tarot, buscando qué me iba a pasar, buscando, y me pareció muy acertada. Mejor dicho, me parece sumamente acertada porque todo me cayó como, no sé, como si fuera para mí. Y harta gente comenta, y dejé mi comentario y me respondió de una, y por eso es que estamos acá. Entonces, como que las casualidades no existen. no, Eh, esta es una exposición así breve para ustedes. Obviamente nosotros vamos a hacer un trabajo, una colaboración entre los dos, porque pues Sil también tiene conocimiento sobre lo que es el contacto angelical y este tipo de cosas. Entonces vamos a estar haciendo una serie de videos sobre eso para las personas que quieran saber sobre bueno, los rangos que tienen los ángeles, qué es un ángel, qué es un arcángel, cómo contactar con ellos, qué tipo de audios escuchar, pues todo esto lo van a encontrar de ahora en adelante tanto en el canal de ella como en mi canal en esta colaboración que estamos haciendo los dos y no sé qué tengas tú que decir. sí, estoy de acuerdo. Vamos a colaborar los dos haciendo varios videos donde sí tengamos varios temas de ángeles, pero también quiero decirle a la gente que vamos a hacer audios especiales, con música especial, así como yo la siento cuando contacto con mis seres, ¿sí? Entonces, sí quiero modificar y hacer un audio correcto como yo lo escucho para transmitirles a ustedes de principio, paso por paso, así como tienes tú en el canal tus propios niveles de meditación. Quiero hacer, vamos a hacer los dos juntos, prepararlos para un video paso por paso hasta que puedan abrir sus sentidos y puedan ustedes contactar con cada ángel para cada signo. Excelente, excelente porque por ejemplo eso yo no lo sabía, que cada signo tiene su ángel asignado. Pero bueno, en fin, ya lo trataremos más adelante, sino aquí se nos expande el tiempo y Sí, empezamos otra vez como 2 horas. Y nada, gente, suscríbanse, compartan, dejen sus comentarios, denle like a este video y hasta un próximo video. Hasta luego. besos.